rojo, ¿eh? Ahí está. Ahí arrancó. Bien. Volvemos a empezar y ahora compartimos nuevamente. Espérate porque esto se me achicó. Vale. Tal vez para que no haya tanto lío, ahí mismo podés detener la transcripción. ¿Cómo, En el mismo lugar Carlos? donde pusiste grabación, detener transcripción. Poné. Espérate, entonces vamos a hacer así. Acá más. Grabar y transcribir. Detener la transcripción. Ahora Bien, sí. listo. Ahí estamos Ahora estamos. bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces ahora vamos a compartir. Ténganme un poco de paciencia. ¿Ustedes están viendo ahí? ¿Se ve la clase? Sí, Betty, se ve Sí, todo. sí, se ve. Sí, se ve bien. Bueno, y me escuchan bien. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, buenas noches. Como les decía, la clase de hoy es la clase teórica de la unidad número 4, la primera parte. Una profesora. ¿Cómo? ¿Se escucha, Carlos? Sí, Betty, sí, sí, se escucha Ah, bien. bueno, no, porque me hablaban recién. Y nos vamos a referir a lo que respecta al metabolismo. Y dentro del metabolismo, lo que refiere al catabolismo, anabolismo, y también tratar de comprender qué es la respiración celular, ¿sí? Y para qué sirve la respiración celular, dónde se produce, en qué consiste y cuáles son las diferentes etapas. Así entonces, tenemos que empezar entendiendo ¿qué quiere decir metabolismo? ¿A qué refiere esta palabra metabolismo? Y si uno tuviera que dar una definición, podemos decir que es un conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en un ser vivo. Decirlo así es muy sencillo, el tema es poder comprender, ¿no? Y comprender bien a qué refiere esta compleja red de sistemas que vemos acá a la derecha, que es como un entramado, ¿sí? Y si uno lo mira bien, y no sé si alguno tuvo la oportunidad de alguna vez acercarse a las estaciones de subte o de trenes, o por ahí ver ahora en las Google Maps, a veces cuando uno refiere a un mapa de una ciudad, lo que ve es justamente esto que vemos acá a la derecha, ¿no? Que uno lo ve y se asusta, porque es un entramado de caminos y cada camino nos lleva a un distinto lugar. Entonces, un poco lo que yo quiero que hoy ustedes se lleven es que logren imaginar que el cuerpo humano es como una ciudad gigante, ¿sí? Y que cada célula que va a formar parte de ese cuerpo humano es como si fuera un barrio. Y en una ciudad, para que todo funcione bien, hay una red de transportes, hay una red que está muy organizada. Esa red lleva combustible, puede llevar materiales a los hogares, puede llevar mensajes a todos los barrios, ¿no? Entonces, también en esos barrios se generan basura, por así decirlo, la cual hay que retirar, la cual hay que recoger, la cual hay que reciclar para ser reutilizada, etc. Entonces, si nosotros quisiéramos comparar a nuestro cuerpo humano con esta red, con esta ciudad, podemos decir que en este sistema de transporte y de funcionamiento interno lo podríamos llamar metabolismo. Un poco para hacerles una comparación con algo más tangible, ¿no? Pero esto que estamos viendo a la derecha, que es este entramado de redes, es lo que sucede dentro de nuestro organismo, dentro de cada individuo. ¿Mm? Los alimentos que nosotros ingerimos, y acá ténganme paciencia, que vamos a ver si ahí agarra el puntero, ¿sí? ¿Lo pueden ver al puntero? Sí, Betty. Bien. Sí, sí. Los alimentos que nosotros ingerimos, ¿sí? Serían como que son carbohidratos, lípidos, grasas, eso ya lo hemos visto en otras unidades, serían como los camiones que vendrían a esta ciudad llenos de materiales y de combustible. Y luego en nuestro organismo tenemos las enzimas, que serían
si fuera nuestra ciudad, el equivalente a nuestros trabajadores que van a procesar y tratar de transformar esos materiales. Pero también necesitamos oxígeno. El oxígeno que respiramos serían los motores que permiten llegar a todos los lugares y que los procesos funcionen, ¿sí? Entonces, el metabolismo podemos decir que es el conjunto de todas estas rutas y todos estos procesos químicos que se van a dar para poder transformar los alimentos en energía, ¿sí? Y hacerlos útiles para que las células puedan funcionar. Entonces, es un poco la comparación y lo que nosotros tenemos que hacernos a la idea cuando hablamos de metabolismo, que es una palabra tan amplia, ¿no? Y que abarca tantas cuestiones. Bien, el metabolismo se organiza entonces, como dijimos recién, en vías y en distintos ciclos metabólicos, como vamos viendo acá. Podemos ver que cada color, digamos, nos lleva hacia una distinta vía, ¿sí? Cada color nos lleva hasta distintas vías. Y nosotros nos vamos a parar en esta vía de color naranja, ¿sí? Este va a ser nuestro camino que vamos a tratar de entender hoy dentro de nuestro organismo. Entonces podemos decir también que además de que se organiza en vías y en ciclos, la transformación es gradual de distintas sustancias y que siempre hay reacciones sucesivas. Una se encadena con la otra. Y siempre arrancamos de un metabolismo inicial para llegar a otro final y a veces este final es el inicial para la siguiente reacción. Es decir, las reacciones están encadenadas, ¿sí? Y pueden cambiar las direcciones, pueden ir hacia aquí o pueden ir hacia aquí, funcionando de acuerdo a las necesidades del organismo. También hay transferencia de energía y sustancias entre distintas reacciones y todo esto está sujeto a mecanismos de regulación. Yo no sé qué pasa acá, que esto ahora se me está pasando solito. Vamos a tratar de pararlo. A ver si es porque agarré el puntero. Bien. Entonces, todos estos caminos y estas rutas metabólicas que se van dando pueden ser de dos maneras. Tenemos dos tipos de rutas, por así decirlo. Las anabólicas, que son aquellas que hacen que nosotras partamos de sustancias más pequeñas, menos complejas, y que utilizando energía logremos formar una sustancia más compleja, ¿sí? Y esto es lo que llamamos reacciones anabólicas. Entonces, de moléculas pequeñas y gracias a la utilización de energía, pasamos a conformar una molécula más compleja. Es como que con los ladrillos, nosotros ponemos un ladrillo sobre el otro y logro formar una pared. Estas reacciones anabólicas requieren energía. El otro tipo de reacciones que vamos a tener en el metabolismo son las contrarias, son las reacciones catabólicas. Las reacciones catabólicas son reacciones de degradación, opuesto a lo que sucede con las anabólicas. Las anabólicas decimos que son reacciones de síntesis, de formación. A partir de algo más pequeño, formo algo más grande. Las reacciones catabólicas es lo contrario. Las moléculas más grandes las degradamos para obtener moléculas más pequeñas. Y en esa degradación que yo logro hacer, se libera energía. Entonces, reacciones anabólicas o de síntesis o de formación de algo pequeño, formo algo más grande y siempre requiero energía para poder unirlo. Reacciones catabólicas de moléculas de mayor tamaño, las degrado para obtener moléculas más pequeñas y esta degradación conlleva a la liberación de energía. Este es otro ejemplo visto de otra manera. Fijémonos cómo acá tengo moléculas sueltas o pequeños elementos químicos y al unirlos formo una molécula más grande, pero para poder realizar esa unión necesito utilizar energía. Caso contrario, si yo a esta molécula ahora la tengo como inicial y la degrado para obtener moléculas más pequeñas, en esta degradación, además de obtener moléculas más pequeñas, voy a obtener también energía. Esta energía se encuentra generalmente en los enlaces. Y lo mismo. Entonces podemos resumir que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en las células.
Y estas reacciones las denominamos catabolismo o anabolismo. Catabolismo de estructuras más complejas, paso a estructuras más simples, y anabolismo, caso contrario, de estructuras simples, paso a estructuras más complejas. Bien, y esto llevándolo a lo que nosotros vamos a intentar comprender y lo que sucede en un individuo así, tenemos que entender, por ejemplo, que nosotros, a través de los alimentos, hidratos de carbono, lípidos, proteínas que ingerimos, van a ir a nuestra digestión. Estas van a ser nuestras moléculas complejas, en este caso, que de alguna manera, a través de la digestión, yo las voy a degradar por una reacción que se denomina catabolismo en pequeñas moléculas de menor complejidad. Luego, estas pequeñas moléculas de menor complejidad, yo las puedo unir a través de otra reacción que se denomina anabolismo para poder formar moléculas de mayor complejidad. Y así nuestro organismo constantemente está realizando reacciones catabólicas y anabólicas, de degradación y de formación. Yo cuando ingiero un alimento de un organismo animal, supongamos que voy a ingerir esta costeleta que tengo acá, que es proteína pura, pero en este caso es de origen animal. Genéticamente esta proteína es del bovino. Entonces yo lo puedo degradar y como ya estudiamos en unidades anteriores, las proteínas estaban formadas por unidades más pequeñas llamadas monómeros, que eran los aminoácidos. Entonces, lo que yo hago en mi organismo a través de una reacción catabólica, voy a romper las proteínas bovinas para liberar aminoácidos, moléculas más pequeñas, ¿sí? Para luego, con la información que tiene mi ADN, poder formar a través de la síntesis de proteínas y utilizando estos aminoácidos y a través de las reacciones de anabolismo, las proteínas que me van a servir a mí como humano. Y así puedo hacer con un montón de otras moléculas. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que las reacciones de catabolismo son de lisis, son de degradación, de ruptura, de algo de mayor complejidad a algo de menor complejidad. Y que esta ruptura no solo me va a dar sustancias de menor complejidad, sino que también me van a dar energía, porque en esos enlaces de unión que había está la energía. Al romper los enlaces, yo libero energía. Luego, caso contrario, tengo que tener en claro que el anabolismo es una reacción de síntesis o formación a partir de moléculas más pequeñas, como habíamos dicho el ejemplo de hoy, y que ya conocemos, los aminoácidos los uno, para formar una molécula más grande a través del anabolismo y formar, por ejemplo, las proteínas. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. El metabolismo lleva consigo reacciones anabólicas y catabólicas y anabólicas. Constantemente nuestro organismo está utilizando y realizando este tipo de reacciones. Bien, estas reacciones que se dan se denominan de óxido-reducción o redox. Redox son los procesos en los que se da una transferencia de electrones. Y esto implica siempre que si alguien da, otro reciba. Siempre es así. Siempre decimos que en una pelea debe haber dos, ¿sí? Si no, no hay pelea. Si no, no hay transferencia. Bueno, en estas reacciones es lo mismo. Para poder transferir algo tiene que haber alguien que lo dé y alguien que lo reciba, ¿sí? Entonces, implica una especie que cede electrones, a su vez otra capta complementaria, ¿sí? Por lo que se producen dos reacciones simultáneas. Entonces, las dos reacciones simultáneas que se producen son las de oxidación y la de reducción. La reacción de oxidación es una reacción específicamente en la que uno cede electrones y aumenta su número de oxidación, mientras que las reacciones de reducción, que sería el que recibe estos electrones, ¿sí? Es la que gana electrones y disminuye su número de oxidación.
Esto lo estuvimos viendo también en unidades anteriores y simplemente es para que tengamos en cuenta esto. Siempre que hay una reacción de oxidación, hay un agente reductor que cede electrones a alguien que va a ser oxidado. Mientras que caso contrario, si hay un agente oxidante, ¿sí? Recibe, ¿sí? Los compuestos el compuesto B que gana electrones. Y este va a ser el reducido. Entonces, a lo largo de la historia se sabe que el término oxidación, y esto es lo que yo quiero que ustedes comprendan, ¿sí? Más allá de que siempre alguien cede y es el que oxida y alguien recibe y es el que queda reducido, el término oxidación comienza a usarse para indicar que para oxidar algo necesito, ¿sí? Estar en presencia de oxígeno. Siempre se indica para usar que un compuesto incrementa la proporción de átomos de oxígeno. Igualmente, se utiliza el término reducción para indicar la disminución en la proporción de oxígeno. De ahí venían los términos en la historia. Bien, una vez que comprendimos que el metabolismo tiene estos dos tipos de reacciones, anabólicas y catabólicas, comprendimos lo que era el metabolismo en sí, lo que son las reacciones de óxido-reducción y que el metabolismo constantemente es un juego de reacciones de óxido de reducción, tenemos que volver un poquito atrás, que esto también ya lo hemos visto en otras unidades, y atender a algunas moléculas, ¿no? que van a intervenir en estos tipos de reacciones. Una de ellas es lo que llamamos ATP. Como lo vemos acá, el ATP significa adenosin trifosfato. Y ustedes ya estudiaron este tipo de compuestos cuando vimos nucleótidos, porque sabíamos muy bien que los nucleótidos estaban formados por una base nitrogenada, que en este caso es la adenina, un azúcar, que en este caso es la ribosa, y fosfatos, que en este caso son 3 los grupos fosfatos que se van a unir a la molécula. Y lo que tenemos que tener bien en claro que este ATP es un nucleótido, por cómo es su constitución química, y tiene 3 fósforos porque en estos enlaces es donde va a prevalecer la energía. Cuando yo rompa estos enlaces, va a ser el lugar donde se va a liberar la energía. Entonces, este tipo de molécula, que es un nucleótido, podemos decir que su función, en este caso, no es la de formar ADN ni ARN, que son los nucleótidos que más conocemos, sino que el nucleótido de ATP es nucleótido por tener fósforo, azúcar y base nitrogenada, pero su función es la de transportar energía. En sus enlaces que unen los fosfatos, transporta energía. Entonces, este tipo de molécula almacena, transporta energía para que la vamos a utilizar para impulsar diversos procesos celulares. Por ejemplo, cuando respiro, cuando hago la contracción muscular, hasta cuando estoy durmiendo uso ATP, porque de alguna manera mi corazón sigue funcionando, ¿sí? Mi sistema nervioso sigue funcionando. Bien, y esta diapositiva lo que nos muestra acá es lo que les contaba recién. Fíjense, base nitrogenada, azúcar y 3 fosfatos. Y en estos lugares, en estos dos enlaces, es donde yo voy a tener la energía que al romper el último enlace y formar ADP más fósforo, esta ruptura es la que me libera energía. Luego, y esto sería una reacción catabólica, porque estoy rompiendo algo, ¿sí? Luego, si yo al ADP, que lo llamo ADP porque es adenosin difosfato, tengo 2 ahora, lo uno a otro fosfato, es decir, hago una reacción de síntesis, estoy formando algo, voy a consumir energía para formar el ATP. Esta va a ser una reacción de síntesis, esta va a ser una reacción de degradación. Otro tipo de moléculas que tenemos en nuestro organismo y que son moléculas también transportadoras y las cuales también ya hemos de alguna manera mencionado cuando vimos nucleótidos, es el NAD y el FAD. Y es muy importante que también comprendan, así como el ATP transportaba energía y almacenaba energía en sus enlaces,
Estas moléculas nos van a servir para poder transportar protones. NAD significa dinucleótido de nicotinamida y adenina, ¿sí? Y FAD significa, siempre se empieza de atrás, digamos, hacia la izquierda, porque son siglas en inglés, ¿sí? Y FAD significa dinucleótido de flavin-adenina. Si nosotros miramos el esquema de cómo es un NAD, ¿sí? Esto simplemente no hace falta que se lo acuerden, ¿sí? Siempre hablamos del NAD, no decimos dinucleótido de nicotinamida y de adenina, olvídense. Pero lo que sí es importante que ustedes reconozcan que el NAD también, fíjense, es un nucleótido. Tiene bases nitrogenadas, ¿sí? Tiene base nitrogenada, unida a un azúcar, unido a un azúcar, unido a grupos fosfatos. Tiene dos nucleótidos de alguna manera unidos, de acá y de acá, por eso se llama dinucleótido. Pero lo mismo que el ATP, también es un nucleótido porque químicamente tiene base, tiene azúcar y tiene fosfato. Pero la función de este dinucleótido, y es importante que la comprendan, es que va a transportar, va a ser el encargado de poder transportar protones. Y el FAD también, que se denomina dinucleótido de flavina y adenina, fíjense que es lo mismo. Tenemos una base nitrogenada, tenemos un azúcar, tenemos fosfato y tenemos flavina. Por lo tanto, también es un nucleótido y también va a tener la función de poder transportar protones o hidrógenos. Bien, ¿cómo funcionan estos transportadores? Bueno, este NAD, fíjense, está oxidado, ¿sí? Está oxidado. En presencia de hidrógeno, capta los hidrógenos, ¿sí? Y se transforma en NAD reducido, transportando un protón. De la misma manera, este NAD reducido, ahora, puede ceder protones transformándose en NAD oxidado. Y así sucesivamente. Lo podemos ver como son reacciones redox. Pueden ir hacia un lado o hacia el otro. Lo mismo sucede con el FAD. El FAD oxidado puede captar hidrógenos y convertirse en FAD reducido. El FAD reducido, a su vez, puede ceder protones y convertirse en FAD oxidado. Esto es lo que tenemos que comprender, que las reacciones pueden ir hacia un lado o hacia el otro, y que las funciones tanto del NAD como del FAD son justamente transportar protones. Y eso es lo que yo necesito que ustedes comprendan para poder luego, ahora brevemente, cuando nos introduzcamos en la respiración celular, entender lo necesarios que son estas moléculas transportadoras de protones. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, más o menos, pero bueno, vamos. Profe, yo no entendí esta parte que estabas explicando ahora. Del FAD y el NAD. Sí, Bien. si no cualquier cosa me lo explica a lo último, así no cortamos. Yo creo que no se preocupen, porque lo que yo necesito que ustedes comprendan, primero es que son nucleótidos. ¿Eso queda claro por qué son nucleótidos? Sí, sí, sí. Porque están formados por base, azúcar y fósforo. Y después quiero que comprendan que así como hay nucleótidos que los usamos para formar el ADN y el ARN, hay otros nucleótidos que son nucleótidos porque están formados por base, azúcar y fósforo, que tienen otra función. Y en este caso, la función de estos nucleótidos es llevar o transportar hidrógeno, tanto del NAD como del FAD. Eso es lo que necesito que comprendan ahora para cuando sigamos adelante. Y el ATP, la función que tiene es transportar energía en sus enlaces. ¿Eso lo pudieron comprender? Yo no, Betina, ¿eh? Yo en mi caso Sí. no. No, no lo comprenden. No. ¿Entienden que son nucleótidos?
Sí, usted explicó recién lo de, porque tienen azufre, Tienen una base nitrogenada, que acá se las estoy mostrando, un azúcar y un fosfato. Como tenía el nucleótido de ADN, ¿se acuerdan del desoxirribonucleótido y del ribonucleótido que formaba el ARN? Bueno, esto es lo mismo, porque tienen los componentes químicos de base, azúcar y fósforo. Pero la función de ello no va a ser formar ADN o ARN, la función es poder llevar hidrógeno, transportar hidrógeno. Ahora vamos a ver cómo lo hace, ¿sí? Yo creo que ahora se queden con esa idea. Si al final no lo entendemos, retomamos por acá, ¿sí? Bien, entonces, una de las funciones del metabolismo celular es formar ATP para obtener energía. Sabemos que el ATP es el que lleva la energía. Entonces, una de las funciones del metabolismo de la célula es poder generar energía, ¿sí? Y esa energía la vamos a tener en el ATP. O sea, de alguna manera lo que yo tengo que poder hacer es hacer mucho ATP. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien, ahora yo les hago una pregunta, si alguno puede abrir el micrófono, que esté más atento. Yo les hago una pregunta. El ATP es energía. ¿Yo como ATP o como cuando ingiero algo para obtener energía como proteínas, hidratos de carbono? ¿Cuáles eran las moléculas energéticas? ¿Alguno si puede abrir el Cuando como, micrófono? Cuando yo me alimento, cuando como algún ¿sí? hidratos de carbono. Bien, para los hidratos de carbohidratos. carbono. Perfecto. Los carbohidratos eran las moléculas energéticas por excelencia. Entonces yo ingiero carbohidratos, pero yo les estoy diciendo que la célula, la energía de la célula es el ATP. Y si ustedes se acuerdan químicamente cómo era un carbohidrato, que era un polihidroxialdehído o polihidroxicetona, químicamente, y si volvemos para atrás, no tiene nada que ver con el ATP. Entonces, justamente lo que vamos a ver ahora, y en el metabolismo, es cómo la célula logra transformar esas moléculas que yo ingiero, que van a ser mi combustible, en este caso hidratos de carbono, en ATP. Entonces, como sabrán, a la célula, y como vemos acá a la izquierda, y ustedes lo dijeron, ingresan hidratos de carbono, azúcares o lípidos, ¿sí? U otras moléculas orgánicas. Y la célula, a través de reacciones metabólicas, tiene que transformarlas en energía y también va a darnos dióxido de carbono y agua. Y todo esto la célula lo hace en presencia de oxígeno. Gracias a que hay oxígeno, puede formar dióxido de carbono, puede formar agua y podemos transformar estos azúcares en ATP, que es la energía que le sirve a la célula, que es la energía combustible que le sirve a la célula. Bien, al proceso de obtención de energía metabólicamente útil para que la célula pueda formar ATP con participación de oxígeno como aceptor final de electrones, se conoce como respiración celular. Entonces, la respiración celular va a ser toda esta serie de reacciones metabólicas que la célula va a hacer para poder obtener ATP. Y esto, que se llama respiración celular, se lleva a cabo en una organela que se llama mitocondria. Entonces, las mitocondrias son las organelas o los orgánulos, como más les guste llamarlos, en donde gracias a ellas, que son como usinas generadoras de energía, la célula va a poder de alguna manera transformar estos alimentos que ingresan de manera de hidratos de carbono o de glucosa, ¿sí? Y a través de reacciones de lisis, como dice acá, de ruptura de una molécula grande, poder de alguna manera transformarlo en lo que se llama ATP. ¿Sí? Adenosín trifosfato, que es la molécula energética que a la célula le sirve para realizar sus reacciones metabólicas. Bien, volviendo entonces a las reacciones, imagínense, ¿sí?
todas las cantidades de reacciones metabólicas que hay en un organismo, pero nosotros vamos a ir por este camino, que es el camino, digamos, naranja, digamos, que es el camino de la respiración celular, que sería este que va acá al medio. Entonces, este camino, como bien dijeron ustedes, que a través de los hidratos de carbono que ingerimos podemos obtener glucosa y que a través de transformaciones de la glucosa y una serie de reacciones que ahora vamos a analizar, podemos finalmente obtener ATP, que es energía, y por supuesto, como productos también vamos a obtener agua, dióxido de carbono y amonio. Estas reacciones, como podrán ver, son catabólicas de degradación que van en este camino o también pueden ser anabólicas de generación hacia otro camino. Y lo que yo les quiero mostrar acá, que a pesar de que nosotros estudiamos la del centro, esta que está acá, porque sabemos que los hidratos de carbono son las moléculas energéticas por excelencia, como estudiamos el capítulo de hidratos de carbono, también existen otras vías metabólicas como la de los lípidos. Ustedes saben que si ingerimos lípidos, de alguna manera también hay una vía metabólica para llegar a esta parte, aunque es menos energética, también podemos obtener algo de energía de los lípidos y también, aunque no es función de las proteínas, porque no es función de las proteínas entregarnos energía o ser molécula energética, pero llegado el caso, si yo llegara a quedarme sin hidrato de carbono, sin lípidos, imagínense que me quedé varada en el medio del desierto, ¿sí? Entonces consumí todos los hidratos de carbono que tenía de reserva, consumí todos los lípidos y mi organismo, y tengo agua, ¿no? Porque siempre tengo que tener agua, pero mi organismo entonces va a echar mano a lo único que le queda, que son las proteínas, por ejemplo, las que forman mis músculos, pero no porque sea función de las proteínas dar este camino para obtención de energía. La función de energética la tienen los hidratos de carbono en primer lugar y los lípidos a continuación. Entonces, la vía que nosotros vamos a estudiar, que es la más completa, es la de los glúcidos, que es esta que viene por el centro. O por acá, esta que viene por acá sería esta ruta. Bien, entonces dijimos que la mitocondria era la organela que nosotros teníamos para poder producir energía, para poder de alguna manera, desde esos hidratos de carbono que uno ingiere, transformarlos a ATP. ¿Cómo es la mitocondria? Bueno, tenemos que entender que la mitocondria es una organela que tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna, y esta membrana interna que vemos acá arma como crestas mitocondriales, ¿ven? Arma así. Estos se llaman crestas mitocondriales, como pliegues hacia adentro. ¿Y por qué arma esos pliegues hacia adentro? Porque es la manera que tiene de aumentar la superficie. Si yo estiro los pliegues, van a ser mucho más, me va a dar una superficie mucho más amplia que si la tengo toda derechita, ¿no? Que seguramente está de afuera. Entonces, membrana externa, membrana interna que emite pliegues, ¿sí? Llamados crestas, y en su interior, que acá lo vemos de color celeste, es la matriz mitocondrial. ¿Qué hay en la matriz mitocondrial? En la matriz mitocondrial, como ya lo estudiamos, hay ADN circular muy parecido al de las bacterias. También hay ribosomas, porque la mitocondria es capaz de sintetizar proteínas, enzimas que necesite, ¿sí? Y en estas regiones que vemos acá en las crestas, como vamos a ver más adelante, y gracias a que emite pliegues, se van a ubicar complejos enzimáticos y una enzima muy importante que se denomina ATP sintasa. Y al haber pliegues, esto le permite colocar un montón de estos complejos enzimáticos. Otra característica es que las mitocondrias las aporta la mujer, ¿sí? Son de origen materno. Ustedes saben que cuando se produce la fecundación, el espermatozoide penetra al óvulo, ¿sí? Y la parte que penetra del espermatozoide es solamente la cabeza con el material genético. Las mitocondrias no ingresan. Por lo tanto, las mitocondrias se dice que son de origen materno. Son abundantes en algunas células como músculo, corazón, cerebro, riñón, hígado. Y la función es sintetizar energía que se va a almacenar en forma de ATP para las funciones celulares.
Entonces, esta membrana que tiene la mitocondria externa también es permeable, como la membrana que conocemos nosotros, que es la plasmática. Todas las membranas son semipermeables, ¿sí? A distintos iones y distintas moléculas. La membrana interna, que tiene pliegues que forman crestas, ¿sí? En ella se localizan estas enzimas o complejos enzimáticos, que son proteínas muy importantes, y la que podemos decir que es la enzima estrella, ¿sí? Es la ATP sintasa o ATPasa, que es una proteína, en realidad es un grupo de proteínas que forman una enzima sumamente importante para la respiración celular. Y yo siempre le digo, es como si fuera este complejo proteico, es como si fuera la estrella. Por eso se llama ATPasa o ATP sintasa, porque ¿qué sintetiza? ATP, ¿sí? Entonces sería como la gran enzima que finalmente va a poder armar el ATP. La matriz mitocondrial es esta región, como les dije hoy, celeste, ¿sí? Que tiene metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs, de la descarboxilación oxidativa, que son las distintas etapas que vamos a ver a continuación. Bien, lo que hay que tener en cuenta entonces es que estos procesos que vamos a ver de respiración celular, donde va a ser la encargada de formar el ATP la mitocondria, son procesos que se dan en presencia de oxígeno. Siempre tengo que tener en cuenta esto, que estoy en presencia de oxígeno en mi célula. Entonces, imaginemos y ubiquémonos esto que está acá en celeste, es la membrana plasmática de una célula, pongamos que es de mi músculo, una célula muscular, ¿sí? Dentro de la célula muscular están todos los componentes, como ustedes ya saben, y ingresa glucosa, ¿sí? La glucosa ingresa a la célula y lo primero que tiene que ocurrir con esta molécula de glucosa, porque es una molécula muy grande, ¿y a dónde ingresa la glucosa? Al citoplasma. Estoy en el citoplasma de mi célula. La primera etapa se denomina glucólisis. Ingresó la glucosa y ustedes saben que lisis significa romper. Y ustedes saben que la glucosa es una molécula de 6 carbonos, por lo tanto es una molécula grande. Entonces yo de alguna manera tengo que empezar a poder degradar esta molécula. ¿Cómo la degrado? En una serie de reacciones, son 9 reacciones específicamente, que lo que logro es romper la glucosa de una molécula de 3 carbonos, lograr 2 moléculas, perdón, de una molécula de 6 carbonos, lograr 2 moléculas de 3 carbonos, que lo voy a llamar piruvato. Entonces, de una glucosa que tiene 6 carbonos, logro romperla en 2 piruvatos. Ya tengo 2 moléculas más chiquitas. Y esto, recordar que la glucólisis ocurre en el citoplasma. Mientras se va dando la glucólisis, que son un montón de pasos, en esos pasos yo logro obtener 2 ATP y logro que 2 transportadores, o que se llaman NAD, logren llevarse hidrógenos. ¿Se acuerdan del NAD, el transportador de hidrógenos? Bueno, acá van a venir 2 y se van a llevar hidrógenos. Bien, este piruvato que me quedó ahora acá, que tiene 3 carbonos, va a ingresar a la mitocondria, porque recuerden que la membrana de mitocondria era semipermeable y que podían ingresar. Acá hay proteínas que permiten que el piruvato ingrese, ¿sí? Y las proteínas que se encuentran acá en la membrana externa se denominan lanzaderas y ellas ingresan al piruvato. ¿A dónde ingresa el piruvato? Fíjense dónde estamos, a la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial voy a tener el piruvato y este piruvato va a seguir escindiéndose, rompiéndose a través de reacciones metabólicas a una molécula más pequeña llamada acetil-CoA. Pero cuando ese piruvato se rompe a algo más pequeño, a un grupo acetilo que tiene 2 carbonos nomás,
Si yo venía de una molécula de 3 carbonos y paso a una de 2, estoy perdiendo carbono, 1. ¿Y cómo se va a ir? Como dióxido de carbono, porque acuérdense que yo les dije que todos estos procesos se dan en presencia de oxígeno. Pero a su vez, como yo saco un carbono, me van a quedar hidrógenos. Entonces va a venir este NAD, que yo les dije que era tan importante, y se va a llevar los hidrógenos. ¿Qué sucede con esta acetil-CoA? Entra otra reacción que se denomina ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico, ¿sí? ¿Qué ciclo? Porque van a ocurrir cíclicamente un montón de reacciones químicas de óxido-reducción, pero lo importante que yo quiero que ustedes comprendan es que así como se dan distintas reacciones, también se liberan hidrógenos que se los van a llevar estos transportadores. Como vimos hoy, el NAD se llevaba los protones, venía de manera oxidado y se va reducido. Todo esto recordemos que es en presencia de oxígeno. Si yo no llegara a tener oxígeno, lo que va a ocurrir es lo que se denomina fermentación láctica, que es una serie de reacciones que también me da energía, pero es muy poquita la energía que me da, nada que ver con la energía que me logra producir la mitocondria, es muy poca energía, pero además la fermentación me produce algo que se llama lactato, que no es bueno para la célula, es tóxico, y ahora vamos a entender qué es lo que sucede. Entonces, resumiendo, el metabolismo de los glúcidos ingresan a lo que se denomina respiración celular en presencia de oxígeno, y las etapas son: la primera, la glucólisis, que se da en el citoplasma. La que le sigue se denomina descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico y se da en la matriz mitocondrial. La tercera se denomina ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico. Se da también en la matriz mitocondrial. La cuarta, que esta no la habíamos mencionado, se denomina cadena transportadora de electrones y se da en las crestas de las mitocondrias. Yo hoy, cuando les hablé de la mitocondria, les dije que la membrana interna de la mitocondria hacía crestas para poder ubicar un montón de complejos enzimáticos, muchas cantidades, y de esa manera poder de alguna manera hacer esta cuarta etapa que se denomina cadena transportadora de electrones. Y la última etapa se denomina fosforilación oxidativa y es la última etapa que, fíjense, fosforilación. Le agrega fósforo. ¿A quién? Al ADP, para formar ATP. O sea que en esta etapa tiene que ver esa enzima que yo les conté que se llama ATP sintasa y que su función va a ser formar el ATP. Esta etapa se da también en la membrana interna de las crestas mitocondriales. Entonces, si volvemos a comenzar, y ahora sí, de manera más lenta, la primera etapa se denomina glucólisis. La glucólisis, lisis significa romper, y se produce en el citoplasma de la célula. Esta glucólisis consta en poder romper una molécula de glucosa que son 6 carbonos en 2 de 3 que se van a llamar piruvato. Estas series de reacciones que se dan durante la glucólisis, a su vez, me van a producir muy poquito ATP, acá me van a producir solo 2 ATP, pero sí me van a producir ya algunos transportadores que vamos a ver cuál es su función final. Recuerden estos, que son sumamente importantes. Entonces, la ubicación de la glucólisis en el citoplasma, primera etapa, todavía no estamos en la mitocondria porque la glucosa es muy grande, no puede ingresar a la mitocondria. Los reactivos es la glucosa y el producto termina obteniendo 2 ácidos pirúvicos, 2 ATP y 2 NAD. Segunda, otra de las reacciones que se pueden dar si no estoy en presencia de oxígeno es lo que se llama fermentación láctica. Acuérdense, si no hay oxígeno, pasamos a esta reacción que se da toda en el citoplasma.
no interviene en la mitocondria. ¿Saben cuándo ocurre esto? Cuando supongamos nuestras células musculares están siendo tan exigidas que las mitocondrias ya no dan abasto a producir ATP y se agota el oxígeno. Entonces, en lugar de agarrar la ruta para la mitocondria, agarra la ruta de la fermentación, ¿sí? La glucosa. Pero esto produce un metabolito que es el lactato. Primero, produce muy poca energía y segundo, produce esto que intoxica la célula. Es temporal, luego se recupera. Y es nada más ni nada menos que les pasa, por ejemplo, a los jugadores de fútbol cuando van al tercer tiempo. Vieron que en el Mundial nunca queríamos llegar al alargue, ¿no? Porque cuando van al alargue empiezan como a caerse de a uno y no se pueden levantar. Y lo que sucede es justamente esto. Tiene semejante agotamiento la mitocondria celular, sea el oxígeno que logra inspirar, la mitocondria no llega a la mitocondria, por lo tanto, ¿sí? Pasan a la vía de la fermentación las células y producen lactato. Y este lactato es el que produce estos calambres y hace que los jugadores se caigan. Y vieron que por ahí se estiran, quedan un ratito y se levantan, pero luego 2 minutos se vuelven a caer, porque la recuperación es lenta. Bien, esto es más de lo mismo, ¿sí? Fijándonos cómo esta vía es mucho más cortita, pero produce el lactato que termina siendo tóxico para las células nuestras. Bueno, acá tenemos más de lo mismo, fíjense como la glucosa, ¿sí? A través de la fermentación láctica, forma el lactato en el músculo y eso provoca estos calambres, estos detritos que vemos acá, el lactato, ¿sí? Y eso es lo que hace la fatiga muscular o los calambres. Luego el lactato vuelve a pasar a la sangre, ¿sí? A través de gluconeogénesis vuelve a la glucosa y vuelve a ser utilizado, pero hasta que da toda la vuelta cuesta la recuperación. Bien, si lograron entender esta primera parte, nos tomamos 10 minutos, ¿les parece? Yo sé que es complicado este tema, pero bueno, recuerden que luego en las actividades prácticas vamos a terminar de ir dando vuelta a cada cosa. Yo les estoy remarcando las cuestiones más importantes y luego al final van a ver cómo van a terminar de comprender la historia. Nos tomamos 10 minutos entonces. ¿Hay alguien escuchando? Díganme que Sí, sí, por favor. Betina. Sí, sí. Bien, Yo le iba a son hacer las, una consultita nomás, si se puede. sí, son las 20:50, a las 21, el que se quiere quedar haciendo preguntas, yo me quedo, no hay problema, a las 21 retomamos por el que quiere ir a hacerse unos mates. Sí, Usted dijo ATP, estructura de adenosina trifosfato, ¿verdad? exacto. Y ADP no llegué a eso, me Es quedé con eso. ATP significa trifosfato, ¿sí? Tiene 3 fósforos. Y acordate que en el último enlace es donde está la energía. ADP son 2 fósforos, de ahí viene ADP, adenosin difosfato. Y ATP en cambio es adenosin trifosfato. Gracias, Betina. ¿Está bien? Yo sé que es complejo esto, pero van a ver cómo al final van a terminar de entender todo para qué se da toda esta serie de reacciones catabólicas en la mitocondria. Bueno, ¿nos tomamos 10 minutos? Sí, sí, gracias. Bien.
Bien, bueno, vamos a retomar. Vamos a compartir. A ver, ustedes me dirán si se ve. ¿Se está viendo la clase? No, ¿no? No. No, solamente las pantallas. Acá. No. No es este. Ahí sí. Sí, pero no es este. Tenía abierto otro. A ver, acá estábamos. Bien, habíamos quedado acá. Ahí estamos. Bien, bueno. Vamos a avanzar un poquito. Habíamos dicho que esta primera etapa se denominaba glucólisis, que si era en presencia de oxígeno, lo que hacíamos era formar ácido pirúvico, que era una Perdón, molécula. profe, ¿le puso para grabar? Nunca lo corté porque no lo tenemos que cortar, no lo podemos Bueno. cortar. Así que van a tener el recreo en la grabación. Pero bueno, gracias por hacerme acordar. Bien, entonces dijimos que la primera etapa se denomina glucólisis, que la glucólisis se da en el citoplasma, ¿sí? Y que la segunda etapa se denomina descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. En la matriz mitocondrial tenemos el ácido pirúvico. Y lo que hacemos en el pirúvico, o el piruvato, que es una molécula de 3 carbonos, pasamos Perdón, a una más profe, pequeña. que lo ¿Sí? moleste. No aparece que está Mm. grabando ahora. ¿Cómo? Que no aparece que esté grabando ahora. Me había puesto que habían No, puesto sí, está habían detenido. grabando, está grabando. Ah, Sí, sí, bien. está grabando. Sí, Que sí, me está ponía que grabando. no. Gracias. No. A ver, entonces, bien. ¿Ahora se ve? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, retomemos. Primer paso, ingresa la glucosa a la célula. Esta es la membrana plasmática. Ingresa la glucosa. Primera etapa, glucólisis. De una molécula de 6 carbonos, paso a 2 de 3 carbonos que se denominan piruvato. Este piruvato, que ahora van a ser 2 piruvatos, recuerden que a partir de acá es todo por 2, porque yo de una de 6 pasé a 2 de 3, 2 de 3 carbonos, 2 piruvatos. Los piruvatos ingresan a la matriz mitocondrial y en la matriz mitocondrial se realiza esta segunda reacción que se denomina descarboxilación. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Siempre se Sí. producen 2 piruvatos? Siempre son 2 piruvatos porque la glucosa tenía 6 carbonos, ¿sí? Ah, Y el piruvato, fíjate cuántos tiene. 1, 2, 3. Entonces vamos a tener 2 de estas, ¿sí? 2 de 3. Es como que agarraste la glucosa de 6 y armaste 2 de 3, ¿sí? sí. Bien. Entonces estos piruvatos que tenemos en la matriz, vamos a través de una reacción que va a ser de unirle una coenzima, sacarle dióxido de carbono. ¿Por qué le saco dióxido de carbono? Porque fíjate que de una molécula de 1, 2, 3 carbonos paso ahora a una de 2, que se llama acetilo, ¿sí? Acetil, y le sumo un cofactor, una coenzima que se llama coenzima A. Entonces la molécula pasa a ser de 2 carbonos y se llama acetil-CoA. En esta reacción que se da, es una reacción de oxidación, ¿sí? Y el NAD, que era mi transportador, que yo les comenté hoy, se va a llevar hidrógenos. Entonces, lo que yo quiero que recuerden es que va a haber un NAD transportador que se va a llevar hidrógenos. Como teníamos 2 piruvatos, en realidad vamos a tener 2 NAD acá. Por lo tanto, hay 2 NAD que se reducen a NADH. El grupo acetilo se transfiere a la coenzima A y lo que me queda como resultado es lo que se llama acetilcoenzima A. Esta segunda etapa, recordemos, descarboxilación, porque le saco un carbono, que se me va a ir acá como dióxido de carbono. Lo importante es que comprendan que esto se da en la matriz, ya estoy adentro de la mitocondria, es la segunda etapa de la respiración celular, se producen 2 acetilcoenzima A, 2 NAD reducidos, que esto es lo que recuerden esto, y 2 dióxido de carbono, porque como recién bien preguntó la compañera,
tenemos 2 ácidos pirúvicos que ingresan, por lo tanto 2-acetil-CoA como resultado. Tercera etapa de la respiración celular se denomina ciclo de Krebs. También se da en la matriz de la mitocondria. Y es un ciclo porque fíjense, a este ciclo, ¿quién va a entrar? La acetil-CoA de la etapa anterior. Y pasa de una molécula de 2 carbonos, une carbonos y pasa a una molécula de 6. No importa que se acuerden esto. Pasa a un ácido cítrico que vuelve a tener 6 carbonos y luego lo reduzco a 5 carbonos porque se va un carbono y así sucesivamente vuelvo a reducir la molécula. Por eso se llama ciclo. Lo que yo quiero que entiendan de este ciclo es que son reacciones que se van dando, ¿sí? Y en esas reacciones que se van dando, como en algunos lugares yo saco carbono, también me queda hidrógeno. Gracias a eso viene el NAD y se lleva hidrógenos. Viene el NAD y se reduce y se lleva hidrógenos. Acuérdense que la función del NAD era la de transportar hidrógenos. Pero acá también viene otro que es el FAD, que también lo vimos hoy. Y yo les dije, recuerden que el FAD también es un nucleótido transportador que se va a llevar también hidrógenos. Entonces, yo voy a tener 2-acetil-CoA porque siempre iba a ser todo por 2. Acuérdense, glucólisis, 2 ácidos pirúvicos que entran a la mitocondria, 2 ácidos pirúvicos que se convierten en 2 coenzima A, 2 coenzima A que entran al ciclo de Krebs. O sea que todo esto es por 2. Entonces voy a obtener, fíjense, un NAD, 2 NAD, 3 NAD reducidos por 2, que van a ser 6 NAD reducidos. Y 2 FAD, ¿sí? Uno acá y en el otro ciclo otro. Pero a su vez también voy a obtener ya un poquito de energía acá. Voy a obtener 2 ATP. Entonces, de nuevo, recordar que esta serie de reacciones que se llaman ciclo de Krebs se dan en la matriz, que lo que ingresa es el acetil-CoA por 2 siempre, y que lo que voy a tener de alguna manera como producto son dióxidos de carbono, estos ATP, ¿sí? Y 3 NAD. Pero como son 2, lo voy a hacer por 2. Y 2 FAD. Bien. Todo esto, recuerden, es esta vía central. Entran los hidratos de carbono, obtengo glucosa, la glucosa se convierte en ácido pirúvico, el ácido pirúvico entra ya a la mitocondria, se convierte en acetil-CoA, el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, ¿sí? Y en el ciclo de Krebs lo que yo genero son un montón de NAD y FAD, así como en los otros momentos. Y luego del ciclo de Krebs, y nos queda esta parte, en la mitocondria voy a poder generar ATP. ¿Por qué yo les dije que recuerden todos los NAD reducidos y los FAD reducidos? Y justamente es porque llegamos al final de las últimas 2 etapas de la respiración celular, que son las que se llama cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Y en estas últimas 2 etapas intervenían los complejos enzimáticos que se encuentran en las crestas mitocondriales. Entonces, vamos a ubicarnos. Supongamos que esta es la membrana interna, una cresta de la mitocondria. O sea, estoy acá, en este lugar. Y esto que está acá es la membrana externa, esta que viene por afuera. Tengo la membrana externa y tengo la membrana interna con todos los complejos enzimáticos que son estas que veo acá. Son proteínas que atraviesan la membrana o enzimas que van a formar el complejo enzimático. Y esta que veo acá es la gran enzima que yo les conté hoy al principio, que se llama ATP sintasa, que va a ser la encargada de poder unir el ADP con el fósforo para formar ATP. Entonces, acá vamos a retomar conceptos que estuvimos viendo en otras unidades y conceptos sumamente importantes. Yo al principio les dije que lo que quería que ustedes comprendieran es que el FAD y el NAD eran nucleótidos que tenían la función de transportar protones. ¿Y por qué necesito transportar protones? ¿Y por qué la mitocondria tuvo que hacer todas estas reacciones anteriores? Justamente las tuvo que hacer para poder
juntar hidrógenos con el FAD y el NAD. Entonces, fíjense que yo del ciclo de Krebs obtengo NAD, más los que obtuve de la descarboxilación del ácido pirúvico, más todos los que tengo en la matriz, y tengo FAD también, reducidos con hidrógeno. Estos hidrógenos que traen el NAD y que traen el FAD, porque son transportadores, se los van a entregar a esta primer proteína de la cadena transportadora de electrones. Esta proteína se la va a pasar a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Y este pasaje, ¿sí?, de protones por las distintas proteínas va a lograr desdoblar y mandar los protones hacia este lugar que se llama espacio intermembranoso y los electrones hacia la matriz. Entonces, lo que yo estoy logrando acá es juntar un montón de protones en este espacio intermembranoso. Y yo de alguna manera estoy haciendo esto porque esta proteína, para que funcione, necesita que pasen protones a través de ella. Pero además, la función de la mitocondria es generar energía, no usar. Entonces yo necesito que esta bomba, esta gran proteína, funcione de alguna manera sin gastar energía. Y yo les hago una pregunta. ¿Cómo se llamaba el tipo de transporte que no gastaba energía? ¿Se acuerdan? Pasivo. Bien, transporte pasivo, perfecto. El transporte pasivo, ¿se acuerdan cómo se manejaba respecto a los gradientes de concentración? A favor del gradiente. Perfecto, a favor de gradiente. Entonces yo les pregunto algo. Si nosotros tenemos un montón de protones acá, porque los logré tirar para este lado, al espacio intermembranoso, y yo tengo una gran bomba acá, ¿estos protones van a poder pasar por acá? Si acá tengo un montón y acá no tengo nada. No, Sí, porque diría el favor al gradiente. Bien, Sí. iría a favor de gradiente de concentración. Al haber tanta cantidad en este espacio intermembranoso, los protones pasan por esta proteína que tiene un canal central para permitirle el pasaje, y no solo eso, pasan sin gastar energía y a favor de gradiente. Ese pasaje de protones por esa proteína que se llama ATP sintasa tiene como dos partes y hace que la parte de abajo, como si fuera una bomba, la hace girar. Y ese giro que le provoca el pasaje de protones es el que ayuda o hace que se pueda unir el ADP con el fósforo y formar ATP. Y fíjense lo que yo logré, y me lo dijeron ustedes, logré un pasaje a través de una bomba sin gastar energía. No solo logré hacer este pasaje sin gastar energía, sino que logré formar ATP, que era la finalidad de la mitocondria. Entonces, todas esas series de reacciones metabólicas que fueron ocurriendo en las distintas etapas de la respiración celular, en realidad podemos decir que se hicieron para poder llenar estos transportadores de hidrógeno, que lo entreguen a esta cadena, que se llene este espacio intermembranoso para así lograr un gradiente de concentración que ahora sí pase por esta enzima y la haga andar, pero sin enchufarla. Es como que yo hago andar una bomba, pero sin energía. La hago funcionar por el simple pasaje de los protones por acá. ¿Se entiende ahora por qué tengo que hacer todas esas reacciones metabólicas para llegar a este final? Imagínense que esto sucede por cada molécula de glucosa y que estas enzimas se encuentran en las crestas por todo el lugar, no es una sola, hay un montón de estos complejos que hacen funcionar esa bomba y generan ATP, ATP, ATP. Y esa es la manera que tiene la mitocondria de lograr generar ATP a través de mi primer molécula combustible, que fue la glucosa. Y no solo lo hace, sino que lo hace sin gastar energía. No necesita energía, hace funcionar una bomba sin gasto de energía. Y lo logra gracias
a que genera un gradiente de concentración tan alto en este espacio intermembranoso que comienzan a pasar por acá y logran que eso haga girar la bomba y unir el ADP con el fósforo formando ATP. Y esto es lo que se denomina fosforilación oxidativa, esta última parte, fosforilación oxidativa. ¿Estamos? Sí, estamos. Bien. Esperen que se trabó esto. Ahí estamos. Bien. Entonces, la ubicación de estas dos últimas etapas se dan en las crestas mitocondriales, ¿sí? Y los resultados finales de todo esto van a ser ATP, NAD, pero ya fíjense que el NAD no tiene hidrógeno, FAD que no tiene hidrógeno, y también con estos hidrógenos que vuelven a ingresar a la matriz, que como estábamos en presencia de oxígeno, se van a unir al oxígeno, voy a poder formar agua. Lo que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Es este pasaje, y esto es muy rápido, pero ustedes traten de seguirlo. Fíjense cómo el NAD entrega los protones y carga y tira las cargas positivas hacia el espacio intermembranoso, ¿sí? En la que sigue, vamos a ver, en esta no, esperen, acá, vamos a ver cómo eso hace que se llene de protones el espacio intermembranoso y de alguna manera esta ATP sintasa forme el ATP. Como acá logra un gradiente de concentración altísimo, pasan por la enzima, ¿ven cómo pasa? Y forman ATP. Se dice que por cada NAD se obtienen 3 ATP. Por cada NAD que entrega protones, se logran obtener 3 ATP. Y por cada FAD que entregan protones, se logran formar 2 ATP. Bien. ¿Se logró entender a grueso modo cuál es la función de la mitocondria y cómo logra la mitocondria generar ATP? Sí, sí. Bueno, ahora sí podemos decir, y ustedes como futuros enfermeros que esto va a suceder, que hay algunos factores, ¿sí?, que se denominan inhibidores de la cadena respiratoria que pueden detener el consumo de oxígeno o bien, ahí se me, vamos a dejar el láser, pueden detener la formación de agua, pueden detener la oxidación de sustratos, pueden hacer que no se llegue a formar el gradiente de protones, pueden detener la ATP sintasa para que no forme el ATP, ¿sí? Y todos estos son distintos lugares o factores, o puede haber distintos, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, distintos efectos que pueden actuar en distintos lugares de la mitocondria o de las distintas etapas de la respiración celular, provocando daño. Por ejemplo, ¿por qué el sufrimiento fetal agudo provocado por la deficiencia de oxígeno puede provocar lesiones permanentes o incluso de muerte en un bebé que tiene sufrimiento fetal agudo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa falta de oxígeno puede hacer que el transporte de electrones no se dé, que no se llene ese gradiente intermembranoso de concentración de protones para que pasen por la enzima y haga ATP. Eso es lo que puede provocar, por ejemplo, una falta de oxígeno en un parto. Y esto que vemos acá, que yo les contaba, no es nada más ni nada menos que esa gran enzima que se llama ATP sintasa, que la vemos acá, ahí se las voy a marcar, esta que vemos acá. Fíjense que es como una bomba perfecta, que está enclaustrada en la membrana interna, pero parte da a la matriz. Esta parte va a ser la que gire y forme ATP. Y esta parte por acá van a entrar los protones para acá. Este pasaje de protones hace que la bomba gire y forme ATP. Y esto que vemos acá arriba
es la cadena transportadora. Fíjense cómo los NAD que venían reducidos entregan los hidrógenos y se van como NAD sin hidrógeno. Esos hidrógenos pasan a los distintos complejos y terminan cargando el espacio intermembranoso. ¿Ven cómo pasan 4, 4, 2? ¿Sí? Y los FAD van a entregar los hidrógenos acá. Finalmente, cuando vuelven a pasar, con el oxígeno, porque estábamos en presencia de oxígeno, forman agua. No se escucha. ¿Hola? ¿Ahora me están escuchando? Sí, sí, Ahí ahora sí, sí. ahí sí. Ah, bueno. Estos inhibidores que hablábamos recién, fíjense, esta es la cadena transportadora de electrones, ¿no? Fíjense que estos inhibidores, hay sustancias inhibidoras que pueden bloquearme la cadena a este nivel, o sea, a la entrega, o me pueden bloquear a este nivel, o pueden hacer que no se junten protones acá. Entonces, si no tengo protones, no van a pasar por la enzima y no van a poder generar ATP. Estos inhibidores... Otra vez te No. muteaste. Otra vez, profe, se cortó. Oh, no, Se yo no apagó el sé. micrófono. A ver ahora. Sí, ahí sí. ¿Ahora me escuchan? Bien. Estos inhibidores pueden ser, por ejemplo, la rotenona o el amobarbital, van a ser medicamentos que ustedes van a manejar. ¿Esto qué hace? Estos medicamentos interrumpen acá la cadena a este primer nivel. Entonces, fíjense, si la mitocondria recibe un medicamento que le interrumpe la cadena a ese primer nivel, no se va a producir la respiración celular, no se va a generar ATP, por lo tanto no va a haber energía. La antimicina, que es un potente antibiótico, es lo mismo. Actúa a este nivel, bloqueando a nivel de la tercera proteína. Te volviste a mutear, profe. Yo no toco nada, ¿eh? Hay otros inhibidores, por ejemplo, el cianuro, el ácido sulfúrico, que también actúan provocando alteraciones a nivel de la cadena transportadora de electrones y de esta manera no permiten la generación de energía. Fíjense, este es otro ejemplo, van a encontrar un millón de estos cuando ustedes vayan al estudio o a los libros, pero fíjense, acá tenemos otro gráfico quizá más sencillo de la cadena transportadora. Este es el complejo enzimático, que se ubica en la membrana interna. Acá tengo la membrana externa de la mitocondria y entre las dos hay un espacio. Este espacio va a ser el que se va a llenar de los protones que me van a entregar el NAD y que me van a entregar el FAD por acá. ¿Sí? Se llena de protones, pasan por la enzima ATP sintetasa y el ADP se une con fósforo y forma ATP. Por lo tanto, el aumento de gran consumo de oxígeno, ¿sí? También pueden provocar este efecto contrario de desacople, ¿sí? Los inhibidores pueden frenar acá, 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 pueden frenar a esta altura. Entonces hay muchas sustancias que uno tiene que tener cuidado, ¿sí? Que no actúen contraproducentemente. Grandes cantidades de agua, ¿sí? Aumentos de consumo de oxígeno por sobremanera también pueden actuar no siendo, terminando de ser beneficiosos y ser perjudiciales. Bien, finalmente todo esto nos lleva a detener la síntesis de ATP, ¿sí? Y hay otra cuestión que es cuando tenemos grandes cantidades de oxígeno con fuga de electrones, que estos oxígenos pueden tender a formar agua oxigenada. El H2O2 es el superóxido o peróxido de hidrógeno, ¿sí? O agua oxigenada, que esta es degradada por una enzima que se denomina catalasa. Y esto forma sustancias que se llaman las ROS o especies reactivas, ¿sí? Que si tenemos unas enzimas que se denominan catalasas y ureasas que los tienen en los peroxisomas, podemos degradarlas, pero si no, terminan produciendo daño a nivel del ADN, a nivel de las proteínas y a nivel de los lípidos de membrana.
por lo tanto pueden provocar rupturas de las membranas celulares. Entonces, esto es lo que se denomina estrés oxidativo, ¿sí? Que puede dañar el ADN, que puede dañar a los lípidos o que puede dañar a las proteínas. Y esto tiene mucha relación con lo que se está manejando hoy en día, ¿sí? Con lo que es arteriosclerosis, con la obesidad, con el envejecimiento, con la diabetes, la sobrecantidad de este tipo de sustancias pueden generar. Aguanten que ahí estamos. Bien. Como enfermeros, ustedes el día de mañana tienen que comprender, ¿sí?, que la función del cuerpo es sumamente importante. Un enfermero necesita saber que conocer este proceso. Yo no les digo que finamente ustedes conozcan todas las etapas, pero sí deben comprender que el cuerpo tiene reacciones metabólicas, ¿sí?, de catabolismo, anabolismo, constantemente, que existen estas rutas, ¿sí?, de óxido-reducción, de degradación y formación, que constantemente se están dando y que siempre nuestro cuerpo va a tender a un equilibrio. Ese equilibrio al que tiende nuestro cuerpo se denomina homeostasis. Entonces, un cuerpo saludable y sano va a tender a estar en homeostasis, en equilibrio. Y nosotros tenemos que comprender, y ustedes como futuros enfermeros, que cualquier tipo de enfermedad que se vaya dando va a alterar este equilibrio, va a alterar esta homeostasis, pudiendo llegar a alterarlo. También es importante que ustedes comprendan que algunos trastornos metabólicos, como por ejemplo la diabetes o el hipotiroidismo, pueden ser identificados y gestionados eficazmente por su persona a través de entender estas rutas que existen que se denominan metabolismo. Además, tienen que entender que el metabolismo, siendo ustedes enfermeros, son reacciones que se dan siempre, que están, que son de catálisis, síntesis y que nuestro cuerpo siempre va a tender a tenerlas en equilibrio, en homeostasis, y para ello es sumamente importante tener una alimentación saludable, saber que nuestros pacientes realizan ejercicio, que hay factores, o como el estrés también, que pueden influir en su salud metabólica. Tenemos que conocer que todo esto que afecte el metabolismo y la homeostasis afecta directamente a los pacientes. Cuando hacemos tratamientos, la información sobre el metabolismo puede ser también utilizada para mejorar el tratamiento de varias enfermedades, incluyendo Te muteaste de nuevo, Salud. De esta manera también podemos diseñar planes de nutrición, ¿sí? Podemos entender que planes de nutrición, podemos también entender que la disminución del estrés, el lograr planes saludables de vida de los pacientes ayudan al bienestar de los mismos. Bien. ¿Me pueden ver ustedes? Sí, profe. sí, ¿Están viendo la presentación? sí. También. Bien. Bueno, esto que vemos acá, Betty, ¿sí? Ahora sí estamos viendo. Recién veíamos Bien. en PowerPoint. Ah, perfecto. Bien. Esto que vemos acá es un resumen. En el PowerPoint ustedes van a ver que aparecen otra serie de diapos que yo por ahí las fui pasando, que son más de lo mismo, es simplemente para que ustedes se ubiquen las estructuras, pero yo lo que quería cerrar acá un poco con este tema es imaginarnos que nuestra mitocondria que tenemos acá en el centro de la célula, ¿sí?, que tenemos en una célula, hay células que tienen más cantidades que otras, ¿sí?, son encargadas de producir ATP, de producir nuestra energía, que sin ellas
no vamos a lograr nuestro metabolismo, digamos, no tendríamos energía, no podríamos funcionar, las células no podrían funcionar. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay un montón de sustancias que pueden provocar hipoxia o falta de oxígeno, ¿sí? Que pueden provocar, por ejemplo, una inflamación, que pueden provocar alteraciones directamente metabólicas que terminan afectando a la mitocondria y esto termina disminuyendo nuestro ATP, ¿sí? Y podemos terminar en una falla multiorgánica. Bien. Finalmente, esto es lo que nos queda de la mitocondria. Estoy buscándoles aquí, ténganme un poquito de paciencia, una diapo que nos resuma todo aquí arriba. Bueno, finalmente, volver, ¿sí? a esta primer diapositiva, a estas rutas metabólicas y entender que esta ruta central es la que nosotros tomamos, ¿sí? Que se denomina respiración celular, que implica a las mitocondrias y que lleva una serie de etapas, comenzando por la glucólisis, siguiendo por la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, luego el ciclo de Krebs, luego pasamos a la cadena transportadora de electrones para lograr un gradiente de concentración en el espacio intermembranoso y que finalmente en la fosforilación oxidativa la ATP sintasa sea capaz de formar ATP. Como producto final vamos a tener ATP y además vamos a tener la formación de agua y de dióxido de carbono. Básicamente eso es lo que ustedes tienen que comprender y entender que esta es una ruta metabólica, pero en el organismo ocurren a la vez millones de rutas metabólicas. Y como les dije al final, ustedes como futuros enfermeros tienen que entender que estos son reacciones que se van dando en los organismos, que siempre van a tender a la homeostasis y que puede haber un sinnúmero de cuestiones como el estrés, la mala alimentación, enfermedades, etcétera, que seguramente ustedes como futuros enfermeros van a tener pacientes que están sobrepasando una afección. Y esta afección, porque van a tener fiebre, tos, gripe, etcétera, lo que sea, estos tipos de afecciones de alguna manera están afectando el metabolismo. Y nosotros tenemos que conocer esto para poder, de la manera que vayamos avanzando en la carrera y entendiendo de alguna manera, dirimir todos estos efectos que se puedan generar en las reacciones del metabolismo y favorecer que aquel individuo pueda realizar la homeostasis, que es el equilibrio, ¿sí?, que se logra en un organismo saludable. Así que bueno, yo sé que hoy es mucha información, sé que quizás todo este tema es muy complicado, pero van a ver que cuando lo vayamos desglosando en el TP de la semana que viene, los de Santa Rosa y los de Pico el viernes, van a ver que de a poco van a ir comprendiendo. Y lo que yo quiero que se lleven hoy de acá es entender eso, que la mitocondria es nuestra usina productora de ATP, generadora de energía, y que eso lo logra a través de ese primer combustible, que es la glucosa o los hidratos de carbono, que ingresan a la célula y que ella tiene que hacer un montón de reacciones para finalmente poder hacer que funcione una bomba sin gastar energía, porque lo que la mitocondria tiene que hacer es no gastar energía, sino generarla. Así que bueno, finalmente vamos a cerrar acá el tema. Yo me voy a quedar un ratito para los que tengan preguntas. Yo sé que es un tema complicado, pero van a ver que de a poco lo vamos a ir desglosando. Así que bueno, los escucho. Por mi parte, voy a volver a ver todo el video de nuevo porque es un montón, Betty. Yo sé que es complicado, sí. Ustedes traten de agarrar alguna bibliografía, por ejemplo, el Curtis, que tiene la ranita de color verde,
es un libro que está bastante sencillo y que les va a permitir comprenderlo. Yo sé que es muy difícil, pero bueno, ustedes ahora se llevaron conceptos importantes como entender qué función cumplía el NAD, qué función cumplía el FAD, qué función cumple la mitocondria a grueso modo, y por sobre todo tratar de entender lo que es una reacción catabólica y lo que es una reacción anabólica. Catabólica de lisis, de ruptura, anabólica de síntesis, formación, y que en el organismo constantemente se están dando estas reacciones. ¿Para qué? Para lograr un equilibrio. ¿Sí? Eso es básicamente. Y luego entender que la respiración celular se da en la mitocondria. Empieza en el citoplasma con el ingreso de la glucosa y luego esa glucosa tiene que empezar a degradarse a través de reacciones catabólicas para ingresar a la mitocondria y que la mitocondria a través de otras reacciones termine generando energía. Eso es lo básico que ustedes tienen que comprender. Una vez que comprendan bien esto, ahí sí hagan la lectura de una bibliografía, puede ser el de Robertis, el Curtis, el Karp. Hay muchos libros que lo tratan de manera sencilla. Y bueno, y básicamente es que comprendan eso, ¿sí? Profe, ¿esta ¿Alguien más que bibliografía la necesite? pueden pasar al campus para que podamos tenerla? Sí, sí, cómo no. Yo voy a intentar armarles un pequeño resumen con las distintas etapas para que ustedes tengan las partes más importantes y se los voy a tratar de subir entre hoy y mañana, ¿sí? Bien, muchas Lo mismo gracias. que además de tener el video grabado, les voy a subir también el Power de manera de PDF. Genial, Betina, Buenísimo, porque la profe, vez pasada gracias. sirvieron re bien los Los apuntes que nos hiciste. apuntes, bien, Sí, perfecto. bien. Sirve Me voy a mucho. poner a armarles Gracias. unos apuntes sencillos así en orden con las distintas etapas y se los subo. Ténganme un poquito de paciencia. Si no es entre hoy y mañana, antes del lunes se los subo. Bueno, Gracias, profe, buenas noches. si estamos, me despido. Que tengan buenas noches todos. Carlos. Sí, Gracias. Betty. Betty, No sé si querés agregar algo, Carlos. no, pero sí tengo que Bien, charlar una cosita contigo. Si querés, podés cortar la grabación. bien, vamos a cortar la grabación. Más. Bien.